En esta oportunidad quiero hablarles sobre la función cuadrática. Una función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales bajo la condición de que este valor de a no puede ser 0. B puede ser 0, C puede ser 0 e incluso ambos ser 0, pero A no puede ser 0. Veamos el siguiente ejemplo. Dice acá que f de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 60. A sería 2. A es el compañero de x cuadrado o el coeficiente. B sería menos 3, es el coeficiente de x. Y C, que es el término independiente, en este caso valdría 60. Veamos en este segundo ejemplo. Y igual a x cuadrado más x. A valdría 1. A es el valor que está acá, que no está escrito, pero se supone que es 1. B valdría 1. Y C no aparece. Cuando no aparece, entonces se dice que es 0. Veamos el siguiente. Y igual a 5 menos 2x cuadrado. Tiene un poco de desorden esta función cuadrática. Vemos que a vale menos 2 porque a es el coeficiente de x cuadrado, pero acá. B, que es el coeficiente de x, no hay x, luego B dice que es 0. Y C, que es el término independiente, valdría 5. Finalmente está f de x igual a x cuadrado. A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Vamos. Las funciones cuadráticas se grafican. Todas las funciones, y en especial esta, la función cuadrática, se grafica. Y la gráfica de la función cuadrática es una curva llamada parábola. La parábola es una curva de esta manera, esta rojita que hay acá o esta azul. Abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Cuándo una parábola abre hacia arriba? Cuando el valor de a, o sea, el compañero de x cuadrado, es positivo, es decir, mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Pero si el compañero de x cuadrado es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Aquí nos indica, dice que si a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Pero si a es menor que 0, es decir, negativo, la parábola abre hacia abajo. A ver, la ubicación de la parábola en el plano cartesiano depende de B y C. Porque obviamente estas parábolas se grafican en el plano cartesiano y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que determina dónde está la gráfica? Entonces los valores de B y C son los que determinan dónde está, si está más arriba, más abajo, etc. El grado de curvatura, o sea, qué tan cerrada o qué tan abierta sea esta parábola, depende del valor absoluto de A. Si A es grande, si el valor absoluto de A es grande, 5, 10, 20, etc., esta curva es muy cerrada, es bien cerradita. Pero si A es pequeño, 1, 0,5, 0,3, son números pequeños, sean negativos o positivos, por eso colocamos un valor absoluto, entonces la curva se abre, se hace abierta. Entonces recordemos que si el valor de A es grande, la curva se cierra, es bastante cerrada. Si el valor de A es pequeño, la curva se abre. Estos punticos de mayor curvatura, este punto que estoy señalando acá y este que estoy señalando acá, se llaman el vértice de la parábola. Entonces toda parábola tiene vértice. Es el punto donde la curva tiene mayor grado el grado de curvatura, donde hay mayor grado de curvatura, se llama el vértice. Ese valor del vértice se puede calcular mediante esta expresión, pues una expresión algebraica que tenemos anotado acá. Entonces, como es un punto del plano cartesiano, obviamente lo anotamos como x, y, ¿no? Como cualquier punto del plano
cartesiano. Cualquier punto ordenado del plano cartesiano lo anotamos como x, y. Pero el x es menos b sobre 2a. ¿Cuál menos b? Pues menos b es el compañero de la x y el 2a, pues el a que tenga nuestra ecuación. Y el y, o sea la segunda componente, ¿cómo se calcula? Una vez que calculemos el valor de x, podemos llevar ese valor hallado sobre la función y calcularlo. Veamos el siguiente ejercicio para comprenderlo mejor. Consideremos el siguiente ejemplo. Y igual a x cuadrado menos 2x más 3. Vemos que a vale 1 por este valor, b vale menos 2 por este valor y c vale 3. Decíamos que el vértice es un punto del plano cartesiano de XY. Pero ¿cuánto vale x? X lo hemos determinado como menos b sobre 2a. O sea, menos 2, en este caso sería menos 2. ¿Por qué? Porque la fórmula tiene un signo negativo, mírenlo acá. La fórmula tiene signo negativo. Y el b también tiene signo negativo. Por eso aquí aparece menos dividido en 2 por a y a vale 1. Entonces quedaría menos 2 daría 2 sobre 2 daría 1. O sea que la x del vértice vale 1. Ahora, ¿cómo calculamos la segunda componente? O sea, la y. Cogemos este 1 que ya hallamos y lo reemplazamos aquí. Entonces quedaría 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3, que es lo que tengo acá, mira. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3, al hacer esa operación da 2. O sea que x vale 1, y vale 2. Así que nuestro vértice es el punto 1, 2, que lo podemos ver aquí en la gráfica. El vértice de nuestra parábola es el punto 1, 2, que es el que estamos señalando acá. Bueno, y preguntamos, ¿y entonces este 3 qué papel hace dentro de la ecuación, dentro de la función cuadrática? Ese 3 nos indica exactamente el punto donde corta la parábola el eje vertical. Aquí c vale 3, entonces eso indica que al hacer la curva va a cortar el eje vertical, el eje y, en el punto 3. O sea que este puntico que estoy señalando acá, este 3, corresponde a este valor. Vamos a considerar algunos ejemplos. Ahora veamos y igual a x cuadrado menos x menos 2. Vale la pena recordar que hay veces escribo y igual y hay veces escribo f de x igual. Esto con el fin de que nos acostumbremos que en algunos autores señalan esta variable como y a otros como f de x. Eso es exactamente lo mismo. Aquí tenemos los valores, a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 2. Vamos primero que todo a ver que a es mayor que 0, ¿no? A vale 1 mayor que 0, ¿qué indica? Que la parábola abre hacia arriba, tal como indica aquí en la gráfica, ¿no? Este valor positivo indica que la parábola abre hacia arriba. Vamos a calcular el vértice. El vértice que menos b, o sea, menos 1, sobre 2a, o sea, 2 por 1, miren, 2 por 1, eso da 1 medio, o sea que x vale 1 medio, o sea, 0,5. Es mucho mejor trabajar fraccionarios que números decimales. Ahora, con este 1 medio que dijimos para calcular y, lo cogemos y lo metemos aquí. Colocamos 1 medio acá y 1 medio acá, que es lo que tengo acá. Mira, 1 medio al cuadrado, sale de acá, menos 1 medio, menos 2. Eso da 1/4, 1 medio al cuadrado da 1/4, menos 1 medio, menos 2. Yo lo coloqué aquí como directamente para sumarlo. Ustedes muy bien saben que para sumar fracciones deben tener exactamente el mismo denominador. Por eso dejé todos en cuartos. Este es 1 medio. Si usted lo mira, es 1 medio, el mismo 2/4. Y este es el 2, 8/4 es 2. Pero todo me quedó aquí en denominador 4. Entonces dejamos el mismo denominador, el número 4, y sumamos los numeradores, ¿sí? Menos 8, menos 2, menos 10, más un área, menos 9/4, que aproximadamente es menos 2.25. Así que nuestro vértice es 1 medio, que es este x,
y el y sería menos 9/4. Mejor dejemos los fraccionarios que los decimales. Y ese punto corresponde exactamente a este que estamos señalando acá, el punto menos un medio, aquí la mitad, un medio, y aquí que es 9/4, que es un poquito abajo de menos 2. Entonces este punto es un medio, menos 9/4. Muy bien, además podemos observar que el C vale menos 2. El C es el punto de corte y vemos con exactitud que este es el punto donde la parábola interseca el eje vertical en el punto menos 2 que corresponde al valor de C. Veamos más ejemplos. Ahora consideremos la función fx igual a menos x cuadrado menos 2x más 3. Aquí A vale menos 1, de este valor, menos 1. B vale menos 2, aquí está. Y C vale 3. Ya podemos sacar algunas conclusiones. Primera, es que la parábola abre hacia abajo porque el A es menor que 0. El menor que 0 es negativo, ¿no? Menos 1. Nuestra parábola abre hacia abajo y además corta en 3. Corta en 3. Calculemos el vértice, este valor del vértice. Recordemos que x es igual a menos b sobre 2a, o sea, menos b, o sea, menos 2, el de arriba, sobre 2a, o sea, 2 por menos 1 quedaría menos 2. 2 sobre menos 2 da menos 1, o sea que x vale menos 1. Cojo este menos 1 que ya obtuve y lo reemplazo aquí y acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Mira, menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 más 3. Haciendo esa operación me da 4. O sea que el vértice será menos 1, 4, que es lo que tengo aquí escrito. Como C vale 3, es el punto de corte, tal como lo habíamos dicho. Este C es el punto de corte, parábola que abre hacia abajo, y el vértice será menos 1, 4. Menos 1 aquí, menos 1 en el plano cartesiano, 4 en Y, o sea que ahí está correcto. Si podemos ver, ahora cambié la palabra, venía usando la palabra función cuadrática y ahora aquí aparece el término ecuación cuadrática. ¿Qué pasó? Mira, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una función? Veamos qué dice acá. Tal como hemos visto, las funciones cuadráticas tienen la forma de y igual a x cuadrado más bx más c. Démonos cuenta que hay dos variables, la variable x y la variable y. Esas que tienen dos variables se llaman funciones y se pueden graficar. Aquí dice las letras x y y las llamamos variables. Esta es x y esta y. Ahora pues, si y vale 0, a este valor le coloco 0, desaparece la variable y la expresión que queda se llama ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar la variable y por 0. Al cambiar la variable y por 0 desaparece y queda solamente la x. Entonces, si yo coloco aquí 0, ya no se llama función cuadrática, sino ecuación cuadrática. Y es lo que tengo acá. La diferencia es que el 0 no lo coloqué a la izquierda, sino a la derecha. Aquí es el 0, ¿no? Pero yo lo coloqué al otro, eso no importa si lo coloqué a izquierda o derecha. Pero se cuenta que es exactamente la misma función, esta, y esta se llama ecuación, porque tiene una sola variable. Bueno, las ecuaciones cuadráticas, o sea, esta que tenemos acá, esta roja que tengo acá, no se grafican, se resuelven. Las ecuaciones cuadráticas no se pueden graficar, no dan parábolas. Las que dan parábolas son las funciones. Entonces, ¿qué se hace? Se resuelven, es decir, se despeja la variable por los métodos que conocemos de despejar las variables de una ecuación. Pero cuando son cuadráticas no se puede hacer el despeje directo. No intente hacer despeje directo porque es probable que cometa error. Entonces existen algunas técnicas para despejar la variable en la ecuación cuadrática. ¿Cuáles son las técnicas? La factorización, la completación de cuadrados perfectos
y en tercera opción usando una fórmula que existe para tal fin. Veamos este ejemplo, x cuadrado más x menos 6, vamos a hacerlo por factorización. Por cuestión de tiempo no vamos a explicar mucho acá cómo se factoriza, pero para los interesados y no se recuerdan, de pronto echar una revisada a los que estudiaron por Baldor. Este es caso sexto de Baldor, ¿no? Se llama el polinomio de la forma o trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que es el caso sexto que trabaja el señor Baldor. Y que este x cuadrado más x menos 6 se factoriza acá. ¿Por qué? Porque dice, busco números que multiplicados den este menos 6. 3 por menos 2 da menos 6. Y al operarlos, sumarlos o restarlos, da este de acá, o sea, da 1. Multiplicados 6 y restados 1. Indudablemente son 3 y 2. 3 por menos 2, menos 6 y 3 menos 2, 1. Nos quedó bien factorizado. Un producto igual a 0. Un producto es igual a 0 cuando uno de los factores es 0. O este primer factor es 0 o este segundo factor es 0. Entonces hay que suponer los dos. Primer factor igual a 0, o sea, x más 3 igual a 0. Este primero igual a 0. O también puede ocurrir que el segundo factor sea 0, o sea, x menos 2, que es lo que tengo aquí. X menos 2 es igual a 0. Estos valores son los mismos de allá. Si x más 3, corro el 3 para el lado derecho y me queda que x vale menos 3, y aquí corro este menos 2 para el lado derecho y me quedaría x igual a 2. Aquí hay que diferenciar porque dice x igual a menos 3 y x igual a 2, y dice, bueno, ¿cuál es la respuesta? Ambas son respuestas. Entonces, para diferenciarlos, entonces coloco x1 y x2. Simplemente es para diferenciar una respuesta de la otra. Estos valores que hemos alcanzado es la solución de la ecuación cuadrática. Sin embargo, en muchos textos y en la medida que avancemos, no se le llama la solución de la ecuación cuadrática, sino de pronto el término raíces. Entonces, las raíces de nuestra ecuación cuadrática es menos 3 y 2. ¿No? Continuemos. Bueno, una ecuación cuadrática puede ocurrir tres alternativas: que tenga dos raíces, que tenga una raíz o que no tenga raíces, o sea que la ecuación cuadrática no tenga respuesta. ¿Cuándo tiene dos raíces? Cuando la gráfica la gráfica de la función respectiva corta en 2 puntos. Si la gráfica de la función respectiva corta en 2 puntos, entonces la ecuación tiene dos soluciones, que en este caso sería este menos 2 y este 2. Perdón, menos 1, esto aquí es menos 1 y este 2 serían dos raíces distintas de nuestra ecuación cuadrática. Pues puede ser que la parábola apenas interseque al eje horizontal en un solo punto, no ahí. Entonces hay una sola raíz. O puede ocurrir que no lo interseque al eje horizontal, como ocurre acá. Se cuenta que el eje está acá y la parábola está por allá. Entonces decimos que nuestra ecuación cuadrática no tiene raíces, o sea que al resolver la ecuación cuadrática no se puede hacer. Veamos algunos ejemplos. El método de solución por factorización, aunque es rápido, es un método que se puede hacer de una manera rápida, no siempre es fácil. La factorización es una técnica que muchos no se les facilita, ¿no? Entonces, primero, hay veces no sabemos cómo se factoriza, y segundo, hay veces es complejo, y tercero, hay veces es imposible factorizar. Entonces, pues no es que es bonito porque es fácil de encontrarlo cuando tiene solución, pero cuando no tiene solución hay veces uno duda si no pudo factorizar o es que no tiene solución. Entonces,
Personalmente no es un método que lo apoye para ustedes por el momento. El segundo método que dijimos fue la completación de cuadrado perfecto, que no lo vamos a tratar por el momento por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces no vamos a trabajar el método de completación de cuadrado perfecto. Usted lo puede consultar y mirar a qué salen las mismas respuestas. Y vamos a enfatizar por el método de la fórmula. Existe una expresión que se llama fórmula cuadrática, que para ustedes ya, aquí está esto que tengo encerrado en rojo acá, se llama la fórmula cuadrática, que se saca de despejar de acá. Uno con tiempito uno la trabaja y se da cuenta que si despeja x de nuestra ecuación cuadrática, llegamos a esta expresión que tenemos. Simplemente esta fórmula que es reemplazar los valores y listo. A, ¿qué es A? Pues el valor que esté aquí. B, ¿qué es este B? Pues el valor que tenga nuestra ecuación cuadrática, y C, obviamente. Veamos el ejemplo. Tenemos que x cuadrado más x menos 6. A vale 1, B vale 1 y C vale menos 6. Voy a coger estos tres valores, A, B y C, y los reemplazo en nuestra fórmula cuadrática, que es exactamente lo que tengo acá. Menos B, o sea, menos 1. Esto de más, menos, algunos textos dice menos más, no importa el orden con que se escriba aquí. Aquí dice menos más, la mayoría de libros dice más menos, no importa el orden que escribamos a estos símbolos. Eso es más menos, es para que salgan dos respuestas. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, dice acá, entonces sería 1 al cuadrado menos 4 por a vale 1 por c, que vale menos 6. B cuadrado menos 4ac dividido en 2 por a vale 1. Bueno, veremos. Entonces sería menos 1 más menos 1 al cuadrado da 1, y aquí daría menos 4 por 1 da menos 4 por menos 6 da más 24. Dice que menos por menos nos da más, entonces daría más 24. 1 más 24 sobre 2. 1 más 24 es 25 y raíz de 25 es 5, por eso que aparece menos 1 más menos 5 sobre 2. Y entonces, ¿cómo obtenemos la respuesta? Primero trabajamos un signo, después el otro. Aquí traje primero el signo menos, entonces quedaría menos 1 menos 5. Menos 1 menos 5 daría menos 6 sobre 2, daría menos 3, que es este valor. Y la otra alternativa es cuando yo trabajo con más, el signo de abajo, que haría menos 1 más 5, da 4. Menos 1 más 5 da 4, dividido en 2, 2. Y tenemos la doble respuesta, menos 3 y 2, que son las raíces o la solución de nuestra ecuación que dimos, x cuadrado más x menos 6. Bueno, voy a devolverme aquí un paso para indicar un detalle. Esta cantidad que está aquí debajo es b cuadrado menos 4ac. En matemáticas se llama discriminante, ¿no? No es como elegante el nombre, pero así le colocaron el discriminante. B cuadrado menos 4ac se llama discriminante, y voy a hablar en términos de discriminante. Bueno, aquí lo recalco, dice la cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz se llama discriminante, y lo voy a nombrar con la letra D. El b cuadrado menos 4ac se llama discriminante y lo voy a colocar con la letra D. Y dice aquí, si el discriminante es mayor que 0, quiere decir positivo, mayor que 0 es positivo, la ecuación cuadrática tendrá dos raíces distintas. Tendrá dos raíces distintas, 3 y 4, 20 y 25, 4 y menos 2, 3 medios, 1 medio, tendrá dos raíces distintas. En el ejemplo anterior nos dimos cuenta que el discriminante dio 25 y por lo tanto, como era mayor que 0, dice 25 mayor que 0, obviamente tuvo dos respuestas. Si el discriminante es 0, o sea, lo que está dentro de la raíz, al hacer la operación nos dio 0,
Si eso ocurre, entonces la ecuación cuadrática tendrá una sola raíz, o sea que la gráfica de la función apenas toca el eje X, ¿no? Tal como lo que vimos inicialmente. Si el discriminante es 0, o sea la cantidad subradical se anula totalmente, entonces esa ecuación cuadrática tendrá una sola solución, entonces no le busquemos sino una. Y tercero, si el discriminante es negativo, o sea la cantidad subradical es negativa, y entonces inmediatamente usted, eso no se puede hacer, profe, eso no se puede hacer. Claro, si la cantidad subradical es negativa, no podemos sacar raíz cuadrada de números negativos. Conclusión, el ejercicio no tiene raíces, no tiene solución. 0 raíces, no hay solución. Si le pregunta cuántas raíces y aparece por la raíz de menos 5, entonces no hay en ese caso solución. Veamos un ejemplo. Vamos a resolver x cuadrado menos 8x más 16 igual a 0. Aquí están los valores de a, b y c de la respectiva ecuación. Reemplazo estos valores sobre nuestra ecuación cuadrática, menos b más o menos, etcétera. Aquí el reemplazo de espacio, los reemplazo, vas a mirar y verás que aquí está bien reemplazado todos los valores. Pero la cantidad subradical, cuando yo hago la operación, aquí daría 64 menos 64, daría 0. Cantidad subradical 0. ¿Qué pasa? El discriminante es 0. Al tener, entonces tendrá una sola raíz. ¿Qué quedaría así? 8 sobre 2, ¿cierto? Porque esto vale 0. A 8 le sumamos o le restamos 0, pues no lo afecta. Entonces sería 8 sobre 2, queda 4. Y no le busquemos más solución porque no hay. Entonces cuando el discriminante nos dio 0, y aquí se ve, entonces solo una raíz. Y finalmente veamos este ejercicio. Resolver la ecuación x cuadrado más 6x más 12 igual a 0. Aquí están los valores de a, b y c. Aquí lo reemplazo en la fórmula cuadrática, que está reemplazado en la fórmula cuadrática. Opero y la cantidad subradical me da 36 menos 48. 36 menos 48 da 12, menos 12. ¿Y qué pasa? Cuando el discriminante es menor que 0, entonces primero no se puede continuar y podemos sacar ya la conclusión, y es que no hay solución, o sea que no tiene raíces. Mire, porque aquí raíz cuadrada de menos 2. Aquí vemos que el discriminante es negativo, por lo tanto la ecuación cuadrática no tiene solución real, o sea que 0 raíces, y ahí termina el ejercicio. Muy bien, espero que les quede claro y revísenlo despacio para que comprenda alguna cantidad de situaciones que de pronto aquí de rapidez parecen fáciles, pero que para algunos estudiantes no lo puede ser. Entonces revíselo despacio y verá que vamos entendiendo.